Bienvenidos a mi canal Crecer en la Fe, donde te explicamos en forma clara y sencilla la palabra de Dios. Crecer en la Fe presenta el estudio de las Sagradas Escrituras, creciendo en nuestra relación con Dios. Bendiciones. Lección número 6. Guerreros de oración. El texto para memorizar es Salmos capítulo 116 versículos 1 y 2. Amo al Señor porque ha escuchado mi voz y mis súplicas, porque ha inclinado a mí su oído, por eso lo invocaré mientras yo viva. ¿Y si el silencio en tu vida espiritual no fuera casual, sino la señal de una relación que se está enfriando? Así como una amistad muere sin comunicación, también nuestra comunión con Dios se debilita cuando dejamos de orar y estudiar su palabra. Desde los días del Éxodo, cuando Moisés hablaba con Dios cara a cara, la oración ha sido el puente entre lo humano y lo divino. No era un ritual, era una relación viva, y hoy, en medio del ruido, la prisa y la distracción, ese puente sigue disponible, pero muchas veces está olvidado. La Biblia no solo nos manda a orar, nos muestra hombres y mujeres que encontraron en la oración dirección, fuerza y transformación. Sus vidas cambiaron y también impactaron a otros. La oración no es un ritual, es el latido de una relación viva con Dios. El apóstol Pablo dice: orad sin cesar. Si sabes cuál es este texto bíblico, te invito a que lo escribas en los comentarios. Porque orar no es repetir palabras, es abrir el corazón, depender de Dios y permitir que Él actúe en nuestra vida. Si dejamos de orar, nos alejamos. Si volvemos a orar, volvemos a vivir. Quédate. ¿Tu vida refleja una relación viva con Dios? ¿O solo un recuerdo de lo que alguna vez fue? Y este estudio lo haremos mediante los siguientes puntos. Primero, el fiel Daniel. Segundo, la postura durante la oración. Tercero, Enoc practicaba lo que predicaba. Cuarto, Moisés, un líder consagrado. Quinto, Moisés intercede por la nación. El fiel Daniel. Daniel capítulo 6 versículo 10. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa, y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día, y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. ¿Y si el secreto de una vida firme no estuviera en lo que haces en público, sino en lo que haces en secreto? En un imperio lleno de poder, presión y corrupción, hubo un hombre que decidió ser diferente. Su nombre era Daniel. Desde joven, en tierra extraña, cuando todo invitaba a ceder, propuso en su corazón no contaminarse con la comida ni con el vino del rey. Pero su fuerza no nació en la decisión, sino en la comunión con Dios. Como Israel en el desierto dependía cada día del maná, Daniel dependía de Dios en oración constante. Cuando el decreto de muerte fue firmado, él no corrió, no negoció, oró. Cuando la presión aumentó, no cambió su hábito, lo mantuvo, 3 veces al día, de rodillas, con gratitud. Su vida no se definía por el peligro, su vida se definió por su relación con Dios. Hoy vivimos rodeados de redes sociales, de distracciones, temores y decisiones críticas, pero el mismo Dios de Daniel sigue esperando que nos acerquemos. Él está dispuesto a escucharnos. Quédate. ¿Tu vida espiritual es constante como la de Daniel? ¿O solo buscas a Dios cuando ya no tienes otra salida? Si quieres que tu vida espiritual no dependa de las crisis, sino de la constancia de orar en secreto, dale like y comenta: como Daniel, decido orar hoy 3 veces al día.
porque lo que haces a solas con Dios define lo que resistirás en tu vida diaria. Toma esa decisión ahora. Bendiciones. Para nuestro estudio en esta sección, tendremos en cuenta a Daniel capítulo 2 versículos del 20 al 23 y responderemos la siguiente pregunta. ¿Por qué oró Daniel y qué podemos aprender de su oración? Antes de responder el interrogante, veamos un análisis del texto bíblico. En este pasaje, Daniel eleva una oración después de que Dios le revela el sueño del rey Nabucodonosor. El contexto es crítico. Su vida y la de otros sabios estaban en peligro. Aquí esta oración no es una petición, sino una alabanza y reconocimiento del carácter y del poder de Dios. Después de este breve análisis bíblico, respondamos la primera parte de la pregunta sugerida en esta sección del video. ¿Por qué oró Daniel? En medio de una situación de vida o muerte, Daniel se vuelve a Dios con confianza. En el texto observamos 4 motivos por los cuales oró Daniel. Primero, para agradecer a Dios por la revelación. Segundo, para reconocer la soberanía de Dios. Tercero, para exaltar la sabiduría divina. Cuarto, para dar gloria a Dios públicamente. Ahora vamos a explicar en detalle cada uno de estos motivos. Para agradecer a Dios por la revelación, El texto dice, «A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo». El sustantivo gracias proviene del vocablo arameo yadá, que significa glorificar, exaltar, dar gracias. Aquí vemos que Daniel reconoce 2 aspectos muy importantes. Primero, que la sabiduría no proviene de los hombres. Segundo, que la revelación es un don divino. Este punto nos deja una primera enseñanza. Toda oración, como la de Daniel, debe nacer siempre de la gratitud, no del orgullo. para reconocer la soberanía de Dios, El texto de estudio continúa diciendo, Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes. En esta primera parte del versículo se resalta que los reyes y gobernantes están bajo la dirección y el control de un potentado todopoderoso. Y aquí también, Daniel hace 3 afirmaciones. Primero, Dios controla la historia. Segundo, Dios es quien establece y quita reyes. Tercero, Dios es el que gobierna sobre todo. Este punto nos deja una segunda enseñanza. Debemos orar con confianza, reconociendo que Dios está al control absoluto de todos los asuntos de nuestra vida. para exaltar la sabiduría divina, Otro motivo de la oración de Daniel se expresa así: da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. En esta segunda parte del versículo, Daniel entiende 3 cosas de gran importancia. Primero, que todo conocimiento verdadero viene de Dios. Segundo, que es Dios el que revela lo oculto. Tercero, que Dios se deleita en conceder sabiduría e inteligencia a los que la usarán correctamente. Este punto nos deja una tercera enseñanza. La sabiduría humana es un don de Dios y depende de la revelación divina. El Señor Jesús prometió, «Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche». Si sabes cuál es este texto bíblico, te invito a que lo escribas en los comentarios. Muchas gracias. para dar gloria a Dios públicamente, El texto declara, «Porque me has dado sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey». Daniel no se atribuye el mérito de conocer e interpretar el sueño del rey Nabucodonosor. Daniel humildemente reconoce 2 asuntos. Primero, Daniel reconoce que es primeramente Dios el autor de la revelación. Segundo, también reconoce el papel de sus compañeros, que oraron con él. Pues nos has dado a conocer el asunto del rey, lo expresa en plural. Este punto nos deja una cuarta enseñanza. Reconocer humildemente su autoría y valorar la oración en comunidad nos mantiene libres de orgullo y nos permite darle la gloria a Dios públicamente. ahora vamos a responder la segunda parte del interrogante de esta sección del video. ¿Qué podemos aprender de su oración? De la oración de Daniel podemos aprender 4 principios esenciales.
Primero, agradecer antes de actuar. Segundo, reconocer que todo proviene de Dios. Tercero, confiar en su soberanía. Cuarto, darle gloria a Dios en todo. Terminaremos nuestro estudio teniendo en cuenta Daniel capítulo 6 versículos 10 y 11 y responderemos la pregunta, ¿qué nos dicen estos versículos acerca de Daniel? Estos versículos muestran que Daniel era un hombre de oración constante, disciplinada y fiel, que buscaba a Dios 3 veces al día, aún en medio de peligro. Revelan su integridad espiritual, ya que no cambió su hábito de orar ni ocultó su fe cuando fue prohibido. También evidencian su confianza y dependencia total de Dios, priorizando la comunión con Él por encima de su propia seguridad. Este estudio nos deja la siguiente lección espiritual. La verdadera oración no solo pide, también reconoce y agradece. Daniel nos enseña a depender completamente de Dios y a darle la gloria en todo. La pregunta clave es, ¿estoy reconociendo a Dios como la fuente de todo en mi vida? Porque quien reconoce a Dios en todo, vive con fe y humildad verdaderas. La postura durante la oración. Hechos capítulo 20, versículo 36. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Y si cada vez que oras, no solo hablas con Dios, sino que también declaras de quién eres, en un mundo donde buscamos a alguien en medio de la crisis o la alegría, el cielo nos invita a algo más profundo, nos invita a orar. Orar es abrir el corazón a Dios como a un amigo. Desde el Antiguo Testamento, hombres y mujeres se acercaban a Dios en distintas posturas, de pie, sentados, postrados, pero todos tenían algo en común, un corazón rendido y dispuesto a conocer y hacer la voluntad de Dios. Como Israel en el desierto dependía cada día de la presencia divina, así hoy nuestra vida espiritual depende de esa conexión constante. Arrodillarse no es solo una posición, es una declaración. Es reconocer que Dios es soberano y que nosotros necesitamos su dirección. Y mientras oramos, el cielo responde: El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y también las Escrituras agregan: Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Si sabes cuál es este texto, por favor escríbelo en los comentarios. Muchas gracias, bendiciones. Cada oración es un acto de fe, una batalla espiritual, una entrega diaria. Quédate. ¿Tu oración es solo una rutina o una verdadera conversación que revela a quién pertenece tu corazón? En esta sección del video vamos a tener en cuenta los siguientes pasajes bíblicos y vamos a considerar y a analizar la vida de estas personas que oraron de rodillas. Antes de realizar la actividad sugerida, veamos un análisis de los textos bíblicos. Estos pasajes muestran a distintos siervos de Dios, Daniel, Jesucristo, Esteban y Pablo, orando de rodillas en momentos claves. La Biblia resalta que la postura corporal en la oración no es un requisito rígido, pero sí refleja actitudes espirituales profundas del corazón. Ahora, vamos a considerar y a analizar la importancia de orar de rodillas. Los distintos pasajes muestran 5 aspectos relevantes de orar de rodillas. Primero, expresa humildad delante de Dios. Segundo, refleja entrega total en momentos decisivos. Tercero, manifiesta confianza y perdón en circunstancias extremas. Cuarto, acompaña la oración ferviente y el poder de Dios. Quinto, fortalece la comunión y la unidad espiritual. Ahora vamos a explicar en detalle cada uno de estos aspectos. Expresa humildad delante de Dios. El primer pasaje relata: se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes.
Daniel oraba de rodillas aún bajo amenaza de muerte. Para Daniel, arrodillarse simboliza 4 cosas. Primero, dependencia plena de Dios. Segundo, sumisión completa. Tercero, reconocimiento de la grandeza de Dios. Cuarto, señal de una verdadera humildad. Refleja entrega total en momentos decisivos. El segundo texto resalta, y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró. Jesús en Getsemaní, en el momento más difícil de su vida, hace 2 cosas esenciales. Primero, se somete a la voluntad del Padre. Segundo, muestra rendición completa. Para los creyentes de hoy, esto es un ejemplo digno de imitar. Manifiesta confianza y perdón en circunstancias extremas. El tercer texto expresa lo siguiente: y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Esteban se postró para adorar e implorar a aquel a quien había visto a la diestra de Dios, aunque es indudable que el apedreamiento lo obligó a tomar la posición de rodillas. Esteban en su sufrimiento revela 3 cosas. Primero, confianza plena en Dios. Segundo, expresa perdón a sus agresores. Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Tercero, muestra evidencia plena de que estaba lleno del Espíritu Santo. Acompaña la oración ferviente y el poder de Dios. En este cuarto texto se relata: entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo, dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro, se incorporó. Pedro ora de rodillas antes de que Dios obre un milagro. La postura de rodillas aquí refleja 5 cosas. Primero, actitud de reverencia. Segundo, dependencia del poder divino. Tercero, efectividad a la oración. Cuarto, conexión con el cielo. Quinto, refleja la humildad, la consagración y el fervor de Pedro. Fortalece la comunión y la unidad espiritual. El quinto texto agrega otro elemento importante. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Pablo ora de rodillas con los creyentes. La oración de rodillas es aquí una señal de humildad ante la majestad divina a quien se dirige la oración. Orar de rodillas es una posición adoptada especialmente en momentos solemnes. En este texto, la oración de rodillas produce 2 cosas. Primero, une a la iglesia. Segundo, fortalece vínculos espirituales entre creyentes. El motivo de la oración de Pablo es por sus compañeros. Todos estos textos nos enseñan un principio central. Orar de rodillas es una expresión visible de una actitud interior de humildad, de dependencia y de reverencia hacia Dios, el ser más majestuoso del universo. Este estudio nos deja la siguiente lección espiritual. La postura del cuerpo refleja la actitud del corazón. Arrodillarse en oración es una forma de reconocer que dependemos completamente de Dios. La pregunta clave es: ¿mi vida de oración refleja verdadera humildad y dependencia de Dios? Porque más importante que la postura externa es la actitud interna. Pero cuando ambas se unen, la comunión con Dios se profundiza. Enoc practicaba lo que predicaba. Hebreos capítulo 11, versículo 5. Por la fe, Enoc no murió. Dios se lo llevó con vida de este mundo. Por eso nunca pudieron encontrar su cuerpo. La Escritura dice que, antes de ser llevado, Enoc agradaba a Dios. Y si una vida verdaderamente exitosa no se midiera por lo que logras, sino por con quién caminas cada día? En un mundo que se alejaba rápidamente de Dios, hubo un hombre cuya historia se resume en una sola frase, pero suficiente para cambiarlo todo. Caminó con Dios. Un hombre que caminó con Dios durante 300 años, hasta que Dios lo llevó al cielo.
En los días previos al juicio del diluvio, mientras la maldad crecía, Enoc permanecía firme. No era un ermitaño, trabajaba, servía, convivía con la sociedad de su tiempo, pero nunca descuidó su comunión diaria con Dios. Se apartaba para buscar a Dios en oración y al regresar, su vida reflejaba la luz del cielo. Como Israel dependía diariamente de la presencia divina en el desierto, Enoc dependía de una relación constante, viva, real con su Creador. La Escritura nos recuerda: ¿a dónde me iré de tu espíritu? No hay lugar donde Dios no escuche, donde Dios no esté, pero sí hay corazones donde Dios no puede entrar, corazones que permanecen cerrados a su voz. Hoy también vivimos en medio de distracción, ruido y urgencia, pero la invitación sigue siendo la misma: caminar con Dios. Quédate. ¿Tu vida está marcada por momentos con Dios o está marcada por una comunión constante que transforma todo lo que eres? Si ya no quieres vivir solo momentos con Dios, sino una comunión constante que transforme todo lo que eres, dale like y comenta: quiero vivir como Enoc, quiero caminar siempre con Dios, porque el verdadero éxito no es lo que logras, sino con quién caminas cada día. Da ese paso hoy. Bendiciones. En esta parte del video, analizaremos Génesis capítulo 5, versículos del 22 al 24, para resolver la siguiente pregunta: ¿qué sabemos en verdad acerca de Enoc? Enoc aparece brevemente en la Biblia, pero su vida encierra una enseñanza profunda. Para comprenderlo, veamos 5 aspectos que revelan quién fue realmente. Primero, caminó con Dios. Segundo, vivió una vida de oración, fe y fidelidad. Tercero, perseveró en medio de una generación corrupta. Cuarto, fue llevado por Dios sin ver muerte. Quinto, su vida tuvo una duración significativa con propósito espiritual. Ahora vamos a explicar en detalle cada uno de estos aspectos. Caminó con Dios. El libro de Génesis declara: y caminó Enoc con Dios, después que engendró a Matusalén, 300 años. Esta es la característica central de su vida. La expresión caminó Enoc con Dios tiene como mínimo 5 implicaciones. Primero, relación continua y estrechísima con Dios. Segundo, comunión completa y en bella armonía con la voluntad divina. Tercero, obediencia constante. Cuarto, vida excepcionalísima. Quinto, vida de piedad singularmente excelsa. Este punto nos deja una primera enseñanza. Caminar con Dios no fue una experiencia ocasional, sino un estilo de vida que todo creyente debería imitar. Vivió una vida de oración, fe y fidelidad. El hecho de caminar con Dios indica 5 cosas. Primero, confiaba en Dios. Segundo, vivía conforme a su voluntad. Tercero, permanecía espiritualmente firme. Cuarto, era constante en la oración. Quinto, vivió para agradar solo a Dios. Este punto nos deja una segunda enseñanza. La vida de todo creyente debe ser como la de Enoc. Mantuvo una vida de fe activa y con obras. Perseveró en medio de una generación corrupta. Enoc vivió en una época previa al diluvio, caracterizada por gran maldad. Los principales pecados de los antediluvianos que provocaron el diluvio fueron: primero, indulgencia de apetitos pervertidos. Segundo, corrupción y violencia generalizada. Tercero, matrimonios mixtos, hijos de Set con las hijas de Caín. Cuarto, olvido de Dios y rebelión. Quinto, amalgamación. Este punto nos deja una tercera enseñanza. A pesar de todos estos horrendos pecados, la fidelidad de Enoc se resalta aún más porque vivió en ese contexto tan difícil y se mantuvo fiel a Dios. Fue llevado por Dios sin ver muerte. El texto bíblico declara: caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Esta maravillosa expresión nos llena a todos de mucha alegría. La expresión "y desapareció porque le llevó Dios" significa 2 cosas. Primero, Enoc no experimentó la muerte. Segundo, Enoc fue trasladado directamente al tercer cielo. Este punto nos deja una cuarta enseñanza.
Enoc es un símbolo de los justos que van a estar vivos cuando Jesús vuelva por segunda vez, es decir, es símbolo de los que no van a conocer la experiencia de la muerte. Su vida tuvo una duración significativa con propósito espiritual. El texto dice, y fueron todos los días de Enoc 365 años. Vivió 365 años, pero el énfasis no está en su edad, sino en su relación permanente con Dios. Lo importante no es cuánto vivió, sino cómo vivió. Este estudio nos deja la siguiente lección espiritual. La mayor grandeza de Enoc no fue lo que hizo, sino con quién caminó. Su vida nos enseña que la comunión diaria con Dios transforma completamente nuestra existencia. La pregunta clave es, ¿estoy caminando con Dios cada día o solo acercándome a Él ocasionalmente? Porque quien camina con Dios hoy, vivirá con Él por la eternidad. Moisés, un líder consagrado. Éxodo capítulo 33, versículo 18. Él entonces dijo, «Te ruego que me muestres tu gloria». Y si el mayor privilegio que podrías tener no fuera hablar con multitudes, sino escuchar la voz de Dios? En el desierto, lejos del ruido de Egipto, un hombre descubrió ese secreto. Su nombre era Moisés. Desde la zarza ardiente, Dios no solo llamó a Moisés, lo invitó a una relación. Mientras Israel temblaba y se alejaba del monte, Moisés se acercaba. Su liderazgo no nació de su capacidad, sino de su comunión constante. En cada crisis, él no confiaba en sí mismo. Hablaba con Dios, intercedía, escuchaba, dependía. Incluso cuando fue herido por la envidia de su propia familia, no respondió con orgullo, respondió con gracia, reflejando el corazón de Dios. Como en el Éxodo, hoy también enfrentamos desiertos, decisiones y conflictos. Pero el secreto sigue siendo el mismo: una relación viva con el Señor. Quédate. ¿Estás viviendo de lo que sabes de Dios o de lo que escuchas de Él cada día? El estudio de esta sección lo basaremos en Éxodo capítulo 33 versículos del 15 al 23 y abordaremos la siguiente pregunta central. ¿Cuál es el contenido y la forma del diálogo entre Moisés y Dios? Antes de responder el interrogante, veamos un análisis del texto bíblico. En este pasaje se presenta uno de los diálogos más íntimos entre Moisés y Dios. Ocurre después del pecado del becerro de oro, en un contexto de crisis espiritual. Este diálogo o intercambio revela la profundidad de la relación entre Moisés y Dios, caracterizada por intercesión, confianza y cercanía única. Después de este breve análisis bíblico, respondamos la primera parte de la pregunta sugerida en esta sección del video. ¿Cuál es el contenido del diálogo? El diálogo entre Moisés y Dios revela una de las conversaciones más profundas de la Biblia. Para comprenderlo, veamos 6 aspectos relevantes que muestran su contenido. Primero, intercesión por la presencia de Dios. Segundo, petición de confirmación del favor divino. Tercero, solicitud de conocer la gloria de Dios. Cuarto, respuesta de Dios, revelación de su carácter. Quinto, limitación humana ante la gloria divina. Sexto, provisión divina para proteger a Moisés. Ahora vamos a explicar en detalle cada uno de estos aspectos. Intercesión por la presencia de Dios. Veamos un primer aspecto del diálogo de Moisés con Dios. Si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Aquí Moisés está expresando 3 cosas. Primero, total dependencia de Dios. Segundo, deseo de que Dios acompañe al pueblo. Tercero, prioridad de la presencia divina sobre cualquier bendición. Este punto nos deja una primera enseñanza. Para Moisés y para todo creyente, la presencia de Dios debe ser lo esencial. Petición de confirmación del favor divino. Moisés continúa diciendo, ¿y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo,
sino en que tú andes con nosotros, y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra? Moisés pide que Dios distinga a Israel mediante su presencia. Este punto nos deja una segunda enseñanza. La identidad del pueblo depende de Dios. Solicitud de conocer la gloria de Dios. El diálogo avanza. Te ruego que me muestres tu gloria. En el pedido de Moisés, vemos que él deseaba 4 cosas. Primero, anhelaba tener aún más evidencias del favor divino. Segundo, deseaba conocer más profundamente a Dios. Tercero, anhelaba ver el carácter y la manifestación de Dios. Cuarto, deseaba fortalecer su fe para la realización de la tarea que le había sido señalada. Este punto nos deja una tercera enseñanza. No debemos conformarnos espiritualmente con lo básico. Debemos buscar cada día una mayor revelación de nuestro Dios. Respuesta de Dios. Revelación de su carácter. El relato bíblico continúa diciendo: «Yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti». Dios responde al pedido de su siervo prometiéndole 3 cosas. Primero, mostrará su bondad. Segundo, proclamará su nombre. Tercero, ejercerá misericordia. Este punto nos deja una cuarta enseñanza. Dios está dispuesto a revelarse progresivamente. Su gloria se revela en su carácter. Limitación humana ante la gloria divina. Dios hace una solemne declaración: «No podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá». Si ante la aparición de un ángel en la tumba del Cristo resucitado, los soldados romanos quedaron como muertos. Dios establece un límite. La santidad divina es demasiado intensa para el ser humano. Este punto nos deja una quinta enseñanza. Dios es santo y trascendente. Su gloria supera nuestra capacidad humana. Esto nos lleva a adorarlo con reverencia, humildad y temor santo. Provisión divina para proteger a Moisés. En el relato de los versículos 21 al 23, observamos 3 orientaciones básicas dadas por Dios. Primero, coloca a Moisés en la peña. Segundo, lo cubre con su mano. Tercero, le permite ver solo sus espaldas. Este punto nos deja una sexta enseñanza. Dios revela su gloria de forma adaptada a la capacidad humana. Ahora responderemos la segunda parte de la pregunta. ¿Cuál es la forma del diálogo entre Moisés y Dios? Aquí vemos que la forma del diálogo es un diálogo directo y personal. Moisés habla con Dios abiertamente. Dios responde de manera clara. Este diálogo es caracterizado por una relación de confianza y de cercanía, donde Moisés, primero, expresa sus deseos sin temor. Segundo, intercede con libertad. Tercero, hay equilibrio entre cercanía y reverencia. Cuarto, hay intimidad, pero también límites. Quinto, Dios es cercano, pero sigue siendo santísimo. Moisés intercedió en 2 ocasiones por algunos miembros de su familia. ¿Cuáles fueron las circunstancias que motivaron su mediación y qué habría sucedido si él no hubiera intervenido? Para responder, vamos a tener en cuenta los siguientes textos bíblicos. Moisés intercedió por Aarón cuando éste lideró la apostasía del becerro de oro. El pecado provocó la ira de Dios y ponía en peligro su vida y la del pueblo. Si Moisés no hubiera mediado, Aarón habría sido destruido y el juicio habría sido más severo sobre Israel. También intercedió por María, su hermana, cuando fue castigada con lepra por oponerse a la autoridad de Moisés. Moisés clamó por su sanidad y Dios respondió restaurándola tras un tiempo de disciplina. En ambos casos, la intercesión de Moisés muestra que la mediación puede detener o mitigar el juicio divino, reflejando el papel de Cristo como nuestro intercesor ante Dios. Este estudio nos deja la siguiente lección espiritual.
La vida espiritual genuina no se contenta con recibir bendiciones, se edifica cuando persistimos buscando la presencia de Dios. Como Moisés, hoy somos invitados a desear conocer a Dios en profundidad. Hazte esta pregunta clave: ¿estoy tras las bendiciones de Dios o tras su presencia? Porque en su presencia encontramos todo lo que de verdad necesitamos. Si, igual que Moisés, tu corazón anhela no solo las bendiciones, sino la presencia viva de Dios, no permitas que este mensaje caiga en el olvido. Suscríbete, activa la campanita y dale like. Así seguiremos explorando juntos la gloria de Dios en cada estudio. Bendiciones. Moisés intercede por la nación. Éxodo capítulo 32, versículo 32. Que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. ¿Y si la oración no fuera solo pedir, sino luchar por otros delante de Dios? En medio del desierto, cuando el pueblo fallaba una y otra vez, hubo un hombre que no se rindió, se arrodilló. Su nombre era Moisés. Cuando faltó el agua, oró. Cuando hubo hambre, clamó. Cuando el pueblo cayó en idolatría, intercedió con lágrimas y temor. No defendía su posición, defendía a un pueblo rebelde, recordándole a Dios su pacto y su amor. Moisés no solo hablaba con Dios, confiaba en su carácter. Sabía que era misericordioso, fiel y paciente, y aun cuando la respuesta no era la que esperaba, permanecía firme. Como en el Éxodo, hoy enfrentamos crisis, errores y cargas, pero la invitación sigue siendo la misma: interceder, persistir y confiar siempre en Dios. Quédate. ¿Tu oración busca solo soluciones? ¿O refleja un corazón que lucha por otros delante de Dios con fe y perseverancia? En esta sección vamos a tener en cuenta Éxodo capítulo 32, versículos 31 y 32. Y responderemos la pregunta: ¿qué nos enseña este texto acerca de Moisés y la oración? Antes de responder el interrogante, veamos un análisis del texto bíblico. En este pasaje, después del pecado del becerro de oro, Moisés intercede por el pueblo ante Dios. Esta oración es uno de los ejemplos más profundos de intercesión sacrificial en toda la Escritura. Después de este breve análisis bíblico, respondamos la pregunta sugerida en esta sección del video: ¿qué nos enseña este texto acerca de Moisés y la oración? La oración de Moisés en este pasaje revela un corazón profundamente comprometido con su pueblo. Para comprenderlo, veamos 5 aspectos relevantes que iluminan su intercesión. Primero, una oración basada en la confesión del pecado. Segundo, una intercesión a favor de otros. Tercero, una disposición al sacrificio extremo. Cuarto, un espíritu semejante al de Cristo. Quinto, una oración basada en la relación con Dios. Ahora vamos a explicar en detalle cada uno de estos aspectos. Una oración basada en la confesión del pecado. Moisés empieza su intersección diciendo: «Te ruego, pues este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro». La actitud de Moisés resalta 3 cosas. Primero, no minimiza el pecado. Segundo, reconoce la gravedad de la situación. Tercero, presenta la realidad tal como es. Este punto nos deja una primera enseñanza. La verdadera oración comienza con honestidad delante de Dios. Una intercesión a favor de otros. Moisés continúa intercediendo: «Que perdones ahora su pecado». Moisés no ora por sí mismo, sino por el pueblo. En su oración se resalta 3 elementos esenciales que debe tener toda oración intercesora. Primero, desinteresada. Segundo, enfocada en la salvación de otros. Tercero, movida por amor. Este punto nos deja una segunda enseñanza. Debemos orar por otros con un corazón dispuesto a anteponer su bienestar al nuestro, reflejando el amor redentor de Dios.
una disposición al sacrificio extremo. Moisés añade, que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro. Esta frase, ráeme ahora de tu libro, se refiere al libro de la vida, en el cual están registrados los nombres de todos aquellos que han profesado ser hijos de Dios, y en su intercesión, Moisés está dispuesto a 3 cosas. Primero, perder su propia vida. Segundo, renunciar a su posición. Tercero, identificarse con el pecado de su pueblo. Este punto nos deja una tercera enseñanza. Dios nos invita a reflejar un amor profundo y sacrificial cuando intercedamos por otros. Un espíritu semejante al de Cristo. La actitud de Moisés anticipa el carácter de Jesucristo, quien se caracterizó por 2 cosas. Primero, se entregó por los pecadores. Segundo, tomó el lugar de la humanidad. Moisés actúa como tipo de Cristo. Este punto nos deja una cuarta enseñanza. Quien sigue a Jesús debe cultivar ese mismo espíritu, ponerse a favor del necesitado, interceder con amor y estar dispuesto a servir sin buscar reconocimiento. Una oración basada en la relación con Dios. En este texto se resalta 3 aspectos de la relación de Moisés con Dios. Primero, hay confianza. Segundo, hay cercanía. Tercero, hay intensidad. Su oración refleja una relación profunda con Dios. Este punto nos deja una quinta enseñanza. Orar no se trata de palabras bonitas, sino de una vida que conoce a su Dios y se atreve a clamar con fe. Si este estudio tocó tu corazón, dale like y escribe en los comentarios: quiero ser un intercesor como Moisés. Dios te bendiga. Este estudio nos deja la siguiente lección espiritual. La oración más poderosa es la que se hace por otros con amor sincero. Moisés nos enseña que la verdadera intercesión implica identificarnos con las necesidades de los demás. La pregunta clave es: ¿estoy orando solo por mis necesidades o también intercediendo por otros? Porque la oración que refleja el corazón de Cristo es la que busca salvar a otros. Te invitamos al en vivo en nuestro canal Crecer en la Fe. Acompáñanos a la transmisión en directo de este viernes para estudiar la lección de escuela sabática de esta semana. Hora, 7 de la noche, Colombia. Reflexionaremos juntos sobre los puntos más importantes de la lección. No te lo pierdas y comparte con otros esta información. Te esperamos. Crecer en la Fe les invita y les motiva a seguir estudiando las Sagradas Escrituras a través de este material. Y recuerde suscribirte a nuestro canal, comentar, compartir, activar la campanita y darle like. Esto será de gran ayuda para el crecimiento de nuestro ministerio y así poder llegar a muchas personas más. Muchas gracias por tu apoyo. Dios te bendiga.